En conexión así desde lo etéreo, desde lo energético, sintiéndonos una unidad dentro de ese campo etérico y alimentándonos a través de ese campo etérico con buenos pensamientos, pensamientos que impulsan interiormente la dinámica de la conciencia, la revelación del interior y las respuestas que desde adentro nacen que el ser siempre ha anhelado. Es una creencia que no está en ningún libro y no viene a través de un maestro. Es una creencia interna, quizás imposible de describir totalmente, pero que hay que saberla vivir en el día a día. Esa es la clave. Comencemos a respirar lento y profundo de forma consciente. Con esa respiración nos guiamos hacia el interior y estando completamente conectados con nuestro interior, comenzamos a aperturar y a mover las energías a través de nuestra imaginación activa, visualizaciones conscientes para enviarnos el lenguaje simbólico hasta captarlo y comprenderlo. Primero vamos a guiar nuestra atención hacia el corazón y estando en el corazón respiramos lento, profundo y consciente. La energía del corazón se desbloquea con cada respiración consciente. Es el aire que luego nos va a permitir la libertad del pensamiento. Dirigimos nuestra conciencia a la columna vertebral y la percibimos desde la base de la columna, subiendo lenta y paulatinamente, logrando sentir el coxis, el sacro en la base, la zona lumbar en la espalda baja, la zona torácica en la espalda media, la cervical en el cuello y el cráneo en la cabeza. En el interior del cráneo, concentre su atención.
todo el flujo de su energía, diríjalo hacia el interior de su cráneo en la glándula rima y pineal. El despertar de la imaginación sensible en el lóbulo frontal y la sabiduría cósmica en la glándula pineal. Respiramos lento, profundo y consciente. Vamos a percibir en nuestro interior el lóbulo cerebral derecho e izquierdo. Y vamos a imaginar cómo estos lóbulos cerebrales se entrelazan y la energía circula de un lóbulo cerebral al otro con libertad y fluidez. En la glándula pineal visualicemos el ojo de los sentidos internos y el despertar del alma abrirse interiormente a la visión energética que comprende la existencia más allá del plano material, incluyéndolo, integrándolo para trascenderlo. Nuestra glándula pineal nos conecta con la visión y esa visión nos conecta con el poder de la conciencia y hacia donde dirigimos este poder de la atención consciente. Vamos a dirigir nuestra atención consciente primero hacia la protección de nosotros mismos. Respiren de forma consciente y profunda. Alrededor visualicen 7 aros de luz blanca brillante. Imaginemos los aros de luz hasta el momento en el que nuestro corazón siente la certeza de esa protección energética astral. Y luego imaginamos al planeta Tierra y alrededor del planeta Tierra los 7 aros de luz blanca brillante. En nosotros está flameante la llama trina, latiendo en nuestro corazón, latente espiritualmente. Es el momento de renacer en conciencia espiritual. Y así como el fénix cae y es ceniza, nosotros desde esta mota de polvo universal hemos de renacer a la conciencia del Dios, diosa
cósmicos. Comprender de nuevo la unión, nuestra herencia, nuestro legado y nuestro origen. Somos hijos de la luz y del amor, que escuchan el llamado cósmico de la elevación y la trascendencia. En nosotros el accionar, el impulso, la construcción de la coherencia en virtud. Y de esta manera, paso a paso, en el camino de la vida, forjar el paraíso de conciencia que se nos ha destinado por el regalo divino de tener mente, que puede abrirse a la mente universal de Dios. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Llevamos las palmas de las manos a la altura del corazón y en decreto interior, yo soy el que soy. En reverencia ante la energía del orden universal, de la unidad, el divino, sagrado andrógino, femenino, masculino. El poder de la creatividad y de la creación divina. Ponemos las palmas de las manos juntas, respiramos de forma profunda y luego ponemos las palmas de las manos en unos coquitos sobre los ojos. Comenzamos lentamente a abrir los ojos y luego lentamente a soltar los dedos de las manos y abrir las manos. Agradeciendo así al Espíritu de Asna que nos guía, que siempre nos permite servir como transmisores para vivir estos encuentros de retroalimentación y de reciprocidad consciente. Agradeciendo al Divino Espíritu de cada uno de ustedes, qué rico compartir, ¿sí? Con quienes están viendo también las grabaciones. Gracias, gracias infinitas. Bueno, el 2023 nos sigue indicando que son momentos en los que los cambios se siguen manifestando de una forma subsecuente y que además son imparables, ¿sí? Indetenibles. El cambio que de alguna manera se manifiesta en nuestro interior, también se manifiesta en la tierra tanto psicológica como terrenalmente. Y el hecho de que la tierra se haya movido hoy en el territorio de Colombia, como se mueve constantemente en todo el mundo, es un indicativo no más sino menos de que la tierra es un ser vivo, que está viva, que ella está creciendo y que en ese crecimiento que es tanto psicológico como físico,
nosotros la acompañamos desde nuestro ser, ¿sí? Desde nuestro ser con ella. Entonces, para entender el sismo que ocurrió el día de hoy en el territorio colombiano, les invito a que visualicemos el planeta Tierra, ¿sí? En su circunferencia y en diferentes lugares del planeta, en diferentes momentos, moviéndose la Tierra de diferentes formas, con diferentes magnitudes. La Tierra no es algo que está estático ni es algo sólido. La Tierra es un ser vivo que se mueve y en ese movimiento, bueno, muchas veces manifiesta lo que para nosotros son los fenómenos de la naturaleza que se manifiestan como terremotos, como tsunamis, como maremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Vamos a enviar así mucha luz al planeta Tierra porque está viviendo unas pruebas interesantes desde lo psicológico hasta lo físico. Y quiero que sepan que nosotros en lo personal todos estamos ayudándole uno a gestar a la nueva Tierra quién quiere ser, y para eso otras personas le están ayudando a la Tierra a reconocer quién no quiere ser. Sí, y la Tierra en este momento está en una definición, y eso quiere decir que cada uno de nosotros en lo personal, individual, también estamos definiéndonos, digámoslo de esa manera, energética y espiritualmente, más que materialmente, energética y espiritualmente. Entonces, deseándonos buenos procesos de definición energética y deseando que su intención de corazón la tengan clara. Es un muy buen momento para tener claridad de intención. Este momento, energéticamente hablando, es un buen momento que si lo estamos transitando sin claridad de intención, es un momento que muy posiblemente nos esté moviendo las aguas, moviendo las tierras interiores, o sea, se está moviendo el primer, segundo chakra, ¿sí? De cada uno de nosotros, y se está mirando cuáles son las verdaderas raíces psicológicamente estables y cuáles son las raíces psicológicamente inestables. Y en este momento, todas las raíces psicológicamente inestables están aflorando. ¿Qué quiere decir las raíces psicológicamente inestables? Quiere decir, aquellas sombras de nuestro inconsciente colectivo que hemos heredado de nuestro linaje masculino y nuestro linaje femenino, y que habitan en nosotros en el porcentaje inconsciente que tenemos en nuestra alma. Y en este momento ese porcentaje de ese inconsciente que ahora estamos encarnando nosotros está aflorando, porque es el momento de que ese inconsciente sea reconocido por la conciencia que tiene, digamos, el libre albedrío de sanarlo, reconocerlo para verlo, para sanarlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso a nivel personal? Muchas emociones interiores propias, tuyas, de mucha ancestralidad, que son de muy atrás, que son de linaje femenino o de linaje masculino y de generaciones muy antiguas. Estoy hablando de no solo de abuelos, sino de bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, y así pues lo que sigue de ahí en adelante, que pueda venir de muchas generaciones anteriores y que en este momento esté surgiendo como un hálito emocional, como una inconsciencia dentro del comportamiento, como algo que no se sabe y no se comprende con real certeza de dónde proviene, pero que está en este instante brotando, surgiendo, expresándose en nosotros. Entonces, les quiero decir, cuando la Tierra se mueve y cuando nuestro inconsciente se mueve, muchas veces del subsuelo de nuestro inconsciente salen emociones, salen patrones de pensamiento no trabajados, patrones de pensamiento inconscientes, patrones de pensamiento enfermizos, patrones de pensamientos que tienen causas retrógradas de creencias antiguas, de creencias estancadas, de creencias obsoletas. Y esas creencias están impregnadas en nuestras formas más primitivas del ser, cómo ser un hombre, cómo ser mujer, cómo ser una pareja, cómo ser alguien en sociedad, cómo ser alguien para el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos encontrándonos entonces
con esos patrones que salen y que al salir nos llevan, digamos, como a explorar de nuevo, desde el observador que siempre somos, la inconsciencia que se está manifestando y que está brotando de esa naturaleza del subsuelo. Entonces, es momento de no tener miedo a la oscuridad, es momento de amar esa posibilidad de que desde el interior de la tierra se mueva la energía y que salga desde adentro para que con toda esa energía que sale bien encauzada, nace nueva vida, nacen nuevas expresiones, nacen nuevas formas de interpretación, nacen nuevas construcciones mentales que hacen de nosotros un ser que ha logrado depurar un grado más. Entonces, nosotros estamos entrando en el 2023 y este año va a ser enteramente, todo el 2023, un año de esto que les estoy conversando, ¿sí? Porque digamos que es un efecto y es una causa al mismo tiempo, efecto de lo que se ha vivido hasta este momento y las causas que se han sembrado hasta el 2022, y es una causa de lo que se está sembrando y que va a haber repercutido en el planeta aproximadamente en el 2030, desde el 2028 pasando por el 2030, por hasta el 2033, 35. Entonces estamos experimentando interesantes épocas en las que se están saliendo cosas que nosotros ya hemos hablado mucho. Entonces, miren, nosotros cuánto hemos hablado acá de nuestros hermanos multidimensionales, de todas las razas, categorías, formas, diseños, tipos, eslóganes, espectros de su despertar interno, incluso eso hemos hablado un montón de cosas. Pero más allá de eso, quiero que estén atentos a la información que los medios de comunicación ponen, digamos, como un interludio de co-creatividad para poner a hablar al mismo inconsciente. Es muy interesante que el 2023 llegó y llegó con una bulla, lo voy a nombrar de esa manera. Escuchen porque estoy siendo discernido en la palabra. Y llegó haciendo bulla con el tema ovni y el tema extraterrestre. Entonces se nos está solicitando un gran discernimiento. Dado que nosotros ya entendíamos esta realidad previamente, el hecho de que las formas de tendencia estén hablando de eso de forma más, con mayor ahínco, que nos diga que hay hilos implícitos que se están moviendo a través de esa información, de los cuales hay que siempre saber discernir, siempre saber discernir. Entonces, una cosa, mucha raíz en la tierra, voy a sintetizar el mensaje que tenía para hoy, listo, que tengo, perdón, para hoy. Mucha raíz en la tierra, mucha raíz en la tierra para poder discernir las noticias que llegan del cielo. Listo, mucha raíz en la tierra para poder recibir las noticias que llegan del cielo. Es el mensaje que el día de hoy bueno, digamos como que es para transmitir, ¿sí? Eso de forma sintetizada. Y bueno, ya como abriendo con eso el estudio de conciencia, queriendo amar, ¿sí? Sus rostros, saber si están eso, por ahí de alguna manera interesados. Ya por acá Sarita levantó la mano, vamos a darnos entonces al discernimiento de la transmisión de hoy y luego abrimos el espacio de las preguntas del chat si es necesario. Entonces, por ahí alguien tiene preguntas de lo que se acaba de conversar. Wanda, yo, Eso, Lore, te ¿cómo escuchamos, amor. están? Hola, hola a todos. Wanda, mira, es que desde hace varios días se vienen como, o vengo viendo información de las heridas del alma, que mencionan que son 5 heridas, que la del abandono, traición, bueno, y quisiera saber, pues, porque cuando empieza uno como a leer de estas heridas y de pronto se identifica con alguna en el tiempo pues, de la infancia y demás, eh,
me preguntaba mucho, pues hay mucha información de lo que, de cómo identificarlas, pero no hay información de cómo sanarlas. Entonces me he venido como preguntando eso y gracias a este libro del poder de la hora, que hablan del tiempo psicológico. Entonces, como que até las cosas y decía, bueno, de pronto la manera de sanar es estando presente, identificando en esos momentos que yo siento que las emociones salen y que de pronto pueden ser como la máscara de esa herida, identificándola ahí y ese es el momento para identificarlas y sanarlas. Entonces Ajá. tenía como Ujú. la dudita y quería como de pronto nos compartieras un poquito de esa información. Y gracias. Ujú. Las heridas del alma es lo mismo que el caos alquímico, es lo mismo que la pérdida del estado de conciencia celestial, eh, es lo mismo que el descenso a los infiernos. Entonces, esto es algo que es muy, muy profundo en nuestra alma. Y muy profundo me refiero a los momentos en los que hace miles de millones de años nosotros instauramos esa pérdida de conciencia, esa caída celestial, ese perder nuestras alas, ese adormecernos espiritualmente, ese descender a las pasiones infernales, ese alimentarnos de los vicios más degradados, ese corroernos y corrompernos entre nosotros, esa corrupción naturalizada y esa distorsión a la que caímos con el caos psicológico del cual todavía estamos saliendo. Las heridas del alma nacieron en el punto en el que empezamos a identificar en nosotros la distorsión de nuestro ser espiritual, de nuestros pensamientos y de nuestras ideas, de la conexión que teníamos con el Dios uno y con todos los demás seres. Y en el momento de esa desconexión, lo que sentimos fue desespero, tristeza, propiamente lo dice, abandono. Lore, cuéntanos, porfa, mi amor, cuáles son las 5 heridas, porfa, si las recuerdas. Las 5 heridas. Sí, dame un segundo que por aquí las tengo. Gracias. Esas 5 heridas, yo les quiero expresar la causa, porque si entendemos la causa, vamos a entender cuál es la forma de de sanar el efecto a través del conocimiento y de reencauzar, que es muy importante. Entonces, cuando la tengas, Lore, haces una señita por ahí, listo. Ya la Entonces, tengo. bueno, mi Ya. amor, cuéntanos cuáles son las 5 heridas del Bueno, alma. entonces dice el rechazo, el abandono, la humillación, la traición, la injusticia. La injusticia. Uf. El rechazo, el abandono, La humillación, la humillación, la traición y la todas tienen una traición máscara. y Entonces dice la que el injusticia. rechazo, la máscara del rechazo es la retirada, la máscara del abandono es la dependencia, la máscara de la humillación es la herida masoquista, la máscara de la traición es controlador y la máscara de la Ah, injusticia es el rígido. y eso está muy bueno. Lore, Lore, porfa, ¿nos podrías compartir esa información por el WhatsApp así con las máscaras? Está muy buena, de Sí, verdad, sí. espectacular. Les propongo que la tengamos como un estudio, para un estudio de conciencia. Hablar así justamente de las heridas del alma y de la máscara de cada uno. Y nos damos a esa labor acá internamente. Está espectacular. Pero entonces vamos a darle continuidad a la pregunta, ¿listo? Esas máscaras, esas heridas del alma, se experimentaron en el momento en el que nuestra alma, nuestro ser, nosotros, ¿sí? Nosotros mismos, en el momento en el que estábamos cayendo en el olvido, experimentamos una desesperación gracias a que sentimos la desconexión. Esta desconexión
generó en nosotros una reacción de pensamientos inconclusos, inconformes, pensamientos que no tenían resultado positivo, sino que eran pensamientos caóticos. Ese pensamiento caótico generó una reacción en cadena en nuestros canales y en nuestros circuitos. Y esa reacción en cadena desembocó en los chakras inferiores, en el hecho de crear, escuchen bien lo que estoy diciendo, hemos creado en este planeta una hormona que corresponde a la sensación, al sentimiento del miedo, del temor, de la parálisis, del rechazo y del ataque, ¿sí? Entonces, en ese momento en el que nuestra alma sintió y literalmente es como si hubiera, imagínense la energía del alma retorciéndose como con una frecuencia que es paralizante, que es como un chirrido para nosotros frecuencialmente, porque nosotros éramos seres de luz, de pura luz. Experimentar ese chirrido del alma fue horrible, fue espantoso, ¿sí? Ese chirrido del alma que se generó porque nosotros creamos la hormona que hoy por hoy la conocemos como adrenalina. Listo, la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol y luego se fue desenvolviendo como una reacción en cadena y nosotros literalmente nos hemos acostumbrado. Tenemos en este momento la posibilidad de vivir una vida con la posibilidad de crear esas hormonas del miedo. Esas son las hormonas del miedo, del temor, la adrenalina. Y esas hormonas son el causante originario de algo que desembocó luego en miedos el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a la pérdida, miedo a la muerte, miedo al dolor, miedo a la oscuridad, miedo a lo desconocido, miedos que se han multiplicado y esos miedos han deformado a su vez las emociones, ¿sí? Gracias a eso, nosotros vivimos una mezcla de químicos interna que no faculta y no permite propiamente nuestra elevación. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras nosotros sigamos normalizando el cortisol, que es la hormona del estrés, y la adrenalina, que es la hormona del miedo, mientras eso sea una cotidianidad en nuestros vecindarios, porque de pronto me van a asaltar en la esquina, porque que sea un estrés, porque siempre los trabajos son estresantes, porque aún la forma de vida, digamos como que faculta eso, ¿sí? Mientras sigamos normalizando esas hormonas, no vamos a tener la claridad psicológica necesaria para poder tener un pensamiento que logre una frecuencia ecuánime, que encuentre una conexión con su yo interno y su yo superior. Sí, eso es muy profundo de lo que estamos hablando, porque es vivir en una forma instintiva, es vivir desde la amenaza. Y lo que les estoy hablando es pasar a la frecuencia del amor, pasar a la frecuencia de la armonía, pasar a la frecuencia de la belleza. Y para eso hay que vivir no dentro de la frecuencia del miedo, de la amenaza, sino dentro de la frecuencia de la confianza. La frecuencia de la confianza es, miren la forma en la que lo voy a nombrar, lenta y firme como los pasos de la tortuga. Sí, una tortuga con seguridad llega a la meta más rápido que la liebre porque tiene seguridad en cada paso en el que da. Pero para una tortuga, poner el paso, medita, reflexiona, no actúa antes de pensar, no habla antes de pensar. ¿Cuál es el llamado que se nos está haciendo ahora a nosotros para invertir la causalidad inconsciente que nos está llevando a eso? Es el hecho de pensar antes de hablar y antes de actuar. Y ese pensar
es un pensar que queremos verlo nutrido desde la conexión con Dios. Es un pensar que desde esa conexión piensa, valga la redundancia, ¿vale? Lore por ahí nos hablaba de cómo es el proceso entonces de cura. Los procesos de la transformación alquímica son los procesos de cura. Entonces hay un proceso de reconocimiento, hay procesos de interpretación, de reinterpretación, hay procesos de percepción, hay procesos de transmutación y hay procesos de elevación. ¿Qué quiere decir todo esto? Ya sabiendo, pilas, que el caos interno proviene del olvido espiritual y que ese olvido espiritual es el que genera en nuestra alma esa percepción de ausencia y de desconexión, lo primero es encontrar tu propia forma personal de conectarte con Dios y con la vida. Esa forma personal de conexión a través de algunas terapias, a través de algunos maestros, a través de algunos libros, a través de algunos momentos, de algunas circunstancias, de algunos rituales, de algunos pensamientos. La forma que usted encuentre de conexión con Dios es una forma muy importante para poder sanar de entrada las heridas del alma. Toda herida del alma de esas 5 formas nombradas nacen desde la percepción de la desunión. Por eso el yoga, que es la práctica de la unión, es algo que también profeso de manera consciente, porque es volver a percibirse en unión con la vida, en unión con la realidad, en unión con los sucesos y en unión con las señales que me dan los sucesos, en unión con las personas que amo, en unión con la naturaleza y en unión con el cosmos. Esa forma de unión es la forma de unión que va a engrandecer la perspectiva de la conciencia, brindándonos una perspectiva circular. El hecho de encontrarnos interdependientes, parte de una red, de un tejido de la vida misma, ¿sí? Y sabiendo que la única parte que nos toca a nosotros dentro de la concientización y de la experiencia sobre experiencia es aprender a llevarlo todo con una frecuencia astral elevada y positiva. Esa forma de captación se va a volver la forma de interpretación y percepción, las 2 primeras estructuras. Para eso debemos tener despierto nuestro autoobservador. Entonces les hago esta pregunta: ¿qué tan identificados siguen con la forma en la que están pensando? ¿Qué tanto siguen creyendo que ustedes son el contenido de sus pensamientos? Recuerden, el contenido del pensamiento es grabable, regrabable. Por eso la percepción es grabable, regrabar la forma en la que se percibe y se interpreta. Si seguimos identificados con nuestros pensamientos, es un muy buen momento para resquebrajar esas estructuras, ¿sí? Y entonces una muy buena forma de intención actual puede llegar a ser darme a entender a mí mismo qué cosas he querido comprender, pero estoy entendiendo mal, para conectarme con la vida misma. ¿Sí? Porque hay cosas que hemos comprendido y que hemos querido comprender porque nos han sido transmitidas de generación en generación. Pero esos entendimientos no nos permiten estar acordes a la ley del uno, que es la ley del amor, que es la ley de la vida misma. O sea, no nos permiten estar en armonía con la vida. Si no estamos en armonía con la vida es porque algo no estamos entendiendo de la vida misma. Y entonces ahí es bueno rendirse y desde la percepción que se reconoce a sí mismo como ignorante y errado, decirle a la vida: yo sé que quizás yo no le veo sentido a la forma en la que actúas, que eres, pero eso no quiere decir que no tenga sentido. Entonces permíteme, vida, permíteme ver el sentido que tienes, permíteme entenderlo, permíteme comprenderlo en el corazón. Cuando
hago esta forma, cierro los ojos y pongo todo esto en oración, quiero decir que para nosotros volver a restaurar las heridas del alma es necesario que tengamos el verdadero y único ungüento, la única pegatina universal que va a servir para coaccionar esos baches energéticos que tenemos en nuestra energía álmica, porque tenemos baches energéticos, tenemos heridas del alma. Y esa pegatina, eso que puede volver a unir, a fusionar el alma, es el amor cósmico, el amor universal. Entonces, una forma de conectar con el amor es indispensable para crear una perspectiva que se esté gestando en relación a la resonancia, ¿sí? Entonces, algo que leí hace poquito y que me pareció muy bonito es dejar de razonar tanto y empezar a resonar más. Entonces es razonar menos, resonar más. ¿Sí? Con esta pauta de una frecuencia energética que desde adentro empieza a agradecer y a formular una perspectiva distinta, empieza entonces un proceso causal importante que es la transmutación. La transmutación del pensamiento es querer dirigir nuestra energía psicológica a través de una excelente nutrición psicológica que hay que tener para poderla dirigir bien. Dirigir los pensamientos en una forma que pueda darme un orden psicológico, que pueda estructurarse de una manera consciente, libre, amorosa y con creencia de causa. ¿Sí? Esa creencia de causa luego va a ser corroborada en la vida, lo que nos va a dar discernimiento y ecuanimidad, la sabiduría del orden y la percepción de la unión y del amor. El, el hecho de hacernos el día de hoy alquimistas, Lore, quiere decir que cada uno de nosotros ha recibido una parte del inconsciente y quizás durante la niñez, durante el crecimiento, ha recibido heridas del alma, sí. Pero ahora que estamos maduros y ahora que estamos en un proceso de despertar de conciencia, nos corresponde no quedarnos como víctimas o como victimarios, salir de ese rol de víctima y entender que ahora nos corresponde sanar la herida del abandono. ¿Cómo? Creando lazos fuertes, creando lazos fuertes. Sanando la herida de la traición. ¿Cómo? Sabiendo crear confianza en esos lazos. Queriendo sanar la herida, ahorita las dijiste, la de la... Ahora nos corresponde, bueno, se me van en este momento. Humillación, El de la humillación. humillación, imagínate, sanando la herida de la humillación, dándole el valor a cada uno y a cada cual, a todas las personas, a los que están discapacitados físicamente, a los que están discapacitados cognitivamente, a los que no quieren emprender, a las personas que su fuego mismo las quema, a las personas que son muy equilibradas, a todas las valoramos. Entonces, no hay humillación de nosotros para con la pauta de sanar la herida en este momento de madurez álmica quiere decir reestructurar el pasado al entender el inconsciente del cual nació, el origen del miedo del cual viene y poder sanar en nosotros entonces a través de la conexión divina y sirviendo como puentes del amor para dar a entender con el ejemplo lo que significa otra vez ser un alma llena, otra vez ser un alma total, otra vez ser un alma que se ha vuelto a fusionar con la energía del amor inteligente y de la inteligencia amorosa de Dios diosa. De esa manera, emprender el camino de la elevación, que es el último proceso de la alquimia. ¿Listo? Entonces, se llega al proceso de la elevación únicamente cuando el ser ha madurado su instancia y ha emprendido sabiendo reconocer el caos del cual venimos, porque eso sí hay que reconocerlo. Nadie lo puede negar. Todos venimos de una especie de vacío, de nostalgia álmica, de una sensación de miedo, de temor, de ausencia espiritual. Y esa sensación no podemos huirle, no podemos ocultarla,
como muchas veces el ego quiere ocultarla, que es como cuando quiere ocultar la luz de la luna con su solo dedo, ¿sí? Así de iluso es nuestro ego cuando nos hace creer que podemos solventar el vacío espiritual. Pero sí que podemos hacer, Lore, venir aquí, estar entre nosotros, sanarnos, entendernos desde el humanismo, ¿sí? Saber que estamos atravesando esas transmutaciones, no queriéndonos liberar del dolor, no queriéndonos liberar del esfuerzo que hay que hacer, más, más bien siendo recíprocos y retroalimentándonos entre nosotros para darnos fuerza en el esfuerzo que la conciencia en su despertar nos está exigiendo para la coherencia, una coherencia que tenga una autenticidad que nos lleve a un santosha, a un contentamiento interior, ¿sí? Quizás hoy como humanos no podamos decir que nos estamos conectando con el gozo espiritual, con el éxtasis, pero sí podemos conectarnos con nuestro despertar y entender que nos podemos sentir cobijados por nosotros mismos. No esperar que un santo nos cobije, no esperar que haya, no esperar que el cobijo venga de otro lugar, sino que es el momento como acuarianos que somos, como raza acuariana que somos, de cobijarnos entre nosotros. Es lo que tenemos porque nosotros somos reales para nosotros, ¿sí? Entonces, esa manera es la manera, o sea, la era acuariana, despertar en cada uno de nosotros y volver a gestar cooperativismo, comunidad, socialismo, ¿sí? Como no es socialismo, eso se entiende mal, es esta interacción social, ¿no? Como una fuerza que dentro del grupo me haga rescatar mi propia individuación, una fuerza que dentro de la comunidad rescate mi propio ser, mi yo soy, porque únicamente cuando yo soy podremos decir nosotros somos. Entonces en este momento es rescatar el yo soy que hay en cada uno de nosotros. Y para eso nos tenemos a nosotros en nuestro despertar. Sí tenemos guías, sí tenemos orientación, sí tenemos impulso y sí tenemos como un entrenador que está fuera de la cancha diciéndonos, vamos muchachos, vamos. Pero es que ellos no se meten a jugar el partido. Y eso es muy importante. Uno dentro de la cancha, ¿quién tiene? A su equipo, solamente a su equipo. Entonces es muy importante que en este momento los lazos, la familia, las amistades, la familia de carne y la familia de espíritu, la familia de frecuencia que son las amistades, todas las diferentes resonancias que hayan en nuestro alrededor, es el momento de fortalecernos en esas alianzas. Es el momento de gestar en esas alianzas. Es el momento de estar y de permitirnos ser abrigados por el grupo y dentro de lo que yo soy, colaborar a la fuerza de la comunidad, ¿sí? O sea, si hay un momento en el que yo titubeo, me pongo en el centro, y les digo, vea, estoy mal. Necesito que me sostengan un momento. Necesito llorar, necesito sostén. Y todos ahí sosteniendo alrededor. Uf. Y hay un momento en el que te sostenemos y nos sostenemos y luego podemos dar un paso atrás y hay otro que va a salir al frente y va a decir, ahora soy yo el que está débil y voy a llorar. Y todos los demás le vamos a sostener con el mismo amor, siempre. Sostengo con el mismo amor si estoy en el centro de la rueda siendo sostenido o si estoy sosteniendo una de las aristas del círculo. Ese círculo que estamos creando entre nosotros es el único círculo que va a permitirnos volver a la divinidad, porque lo vamos a hacer es entre nosotros como humanos, ¿sí? Es un llamado muy importante que me ha hecho el espíritu, y es un espíritu que es extraterrestre, lo podríamos nombrar de esa manera, pero él me dice, es que esto no depende de nadie fuera del planeta, ¿sí? Es allí, en el interior, en la vecindad, en la sociedad, en los grupos que han formado, en sus comunidades, que ahora nuestras comunidades son globales.
¿sí? En esas comunidades, en esos tejidos, ha llegado el momento de que ustedes de verdad demuestren que creen, que saben creer en el tejido, ¿sí? Que saben creer, que ahora no están solos. ¿Cuál es el tema? Que la distorsión y una de las grandes pautas, miren todas las heridas del alma, todas las heridas del alma, ¿sí? Son heridas que causan separatismo, separación. Lore, volvernos a decir las heridas del alma para que las volvamos a estudiar. Por favor, mamacita. Sí, sí, Juanda, ya te les digo. Bueno, entonces son el rechazo y la máscara es la retirada, el abandono y la máscara es la dependencia emocional, la humillación y la herida masoquista, la traición y la máscara del controlador, la injusticia y la máscara del rígido. Esto es muy, muy poderoso, ¿sí? Cada una de estas heridas del ego, miren cuál es la herida. La herida es no pertenecer a la unidad. Miren la causa de todas ellas es no pertenecer a la unidad, ¿sí? Es esa sensación de vínculo. Por eso el amor es el antídoto por naturaleza a la herida del alma. Pero este vacío existencial emocional que estamos sintiendo en nuestra alma, no lo vamos a llenar con fantasías, no lo vamos a llenar con vicios, no lo vamos a llenar con escapatorias. Debemos llenarlo con conciencia que se gesta en la interacción, en la unidad, ¿sí? En esos puntos vamos a encontrar sanación. Por eso esto que estamos haciendo es un proceso de sanación. Esto es enteramente el hecho de poder gestar las posibilidades y gestar de alguna manera el tejido para que nosotros en el interior de nuestras almas podamos reestructurarnos. Yo lo voy a hablar de una manera egoica, álmica. Imagínense cuál es la herida de mi alma tan profunda, que mi alma ha tenido que sacar la fuerza y fortalecerse para crear un estudio de conciencia, para crear lazos, para crear estos lazos con ustedes en los cuales el alma se siente solventada, amada, estructurada, reafirmada, ¿sí? Fortalecida para poder sanarse. O sea, miremoslo desde el espíritu todos, pero también miremos el alma de Juan David. ¿Cuánto ha hecho justamente para allanar ese vacío, para sanar esa herida del alma? ¿Sí? Por eso todo gran despertar viene casi siempre después de una gran tormenta, de un gran reconocimiento, de un gran vacío interior. Y ese vacío interior, la fuerza que nace del guerrero, nace porque sabe que tiene que hacerlo para poder seguir dándole ese propósito a su existencia, ¿sí? Y la unidad y el hecho de volver a sentirnos amados y en cooperación es lo que va a volver a darnos propósito en este orden de plano de realidad. Por eso la gran clave de la sanación se encuentra en encontrar una forma natural de servicio en el modo en que nos ha tocado vivir, ¿sí? Pero un servicio que esté equilibrado con la vida en la materia que hemos co-creado. Entonces, una parte es la vida en la materia y una parte es el servicio, que es lo que podríamos decir que la materia, el trabajo en la vida en la materia te da dinero y ese dinero te da el sustento para la vida material. El servicio es como trabajar espiritualmente y eso te va a dar el correspondiente elevado al dinero, que es el prana energético, que es lo que va a hacer que te sientas vivo y con propósito. Entonces así es muy importante equilibrar nuestra vida material, ¿sí? Con la energía que corresponde del trabajo y del dinero, y nuestra vida espiritual
con la energía que le corresponde, que es el servicio y el prana del amor que llega a través de ese servicio. Todos necesitamos ser servidores y sentirnos, gracias Arichu, las 5 heridas del alma, gracias. Todos necesitamos sentirnos servidores. Miren esto porque es una parte importante para el cuarto chakra. El cuarto chakra necesita sentirse servicial, sentir que sirve como parte del tejido del amor. ¿Sí? Entonces el cuarto chakra pide ser un hilo, una puntada más para este tejido del amor. Entonces a nuestro cuarto chakra debemos prestarle atención y decirle, sí, sí, tranquilo que yo le voy a encontrar una forma de servicio. Usted sí sirve y sirve a los demás a través de sus acciones, a través de lo que da. Y el cuarto chakra necesita saber cuáles son las acciones a través de las cuales sirvo a la humanidad. Cuando uno le dice al cuarto chakra, mira, tú le sirves a la humanidad a través de estas acciones, de estas acciones, de estas acciones. Entonces ahí el cuarto chakra obtiene ese nutriente espiritual. Obtener entonces esa claridad en el servicio es una de las formas más hermosas de la última etapa de esta transmutación alquímica, que es la elevación. Listo, la elevación. Pero recuerden que el camino de la elevación va acompañado por el camino de la evolución. Entonces, el camino del servicio siempre va acompañado por el camino de la transmutación interior de las emociones. No hay solamente camino de elevación, hay camino de elevación y de transmutación. Las dos cosas deben ir de la mano porque es evolucionar y elevar, ¿vale? Entre más transmutamos la energía de nuestras emociones, pensamientos emocionales, nuestra energía psicológica, más vamos a tener la posibilidad de servir, ¿sí? Pero si no hacemos el trabajo de la transmutación, las posibilidades del servicio se van a ver de alguna manera disminuidas. Entonces, una de las grandes claves de la automaestría es que para servir a los demás, debes estar sirviéndote a ti mismo en un continuo trabajo con tus propias emociones. Y de esa manera vas a obtener claridad y estímulo, o sea, inspiración desde tu yo interno para el momento en el que te corresponde servir. Para el momento en el que te corresponde servir. Por ahí lo voy a enlazar esto de una vez con una pregunta que hicieron en el grupo del WhatsApp. Y es que preguntaron que para uno poder darse al servicio de los demás, uno tiene que tener como una parte suya trabajada, hasta qué parte uno cómo reconoce cuándo está listo para servir, ¿sí? Porque según le entendí, todos tenemos sombra, por supuesto que sí, todos tenemos inconsciente. Y el hecho de que estemos en este plano encarnado, quiere decir que tenemos más inconsciente que consciente. Aclaración. Entonces, empecemos por ser muy compasivos con nosotros mismos y entender que hasta las personas más elevadas, chamanes, gurús, maestros, santos, tienen un porcentaje muy elevado de inconsciencia. Muy elevado de inconsciencia, ¿ok? Partiendo de esa llamémosle de esta manera, visión compasiva para con nosotros mismos, debemos entender que el camino del servicio no debe esperar ni un segundo más, ni un segundo más. Hay que cualificar y hay que tener una diferencia. No está mal que tu servicio espiritual sea también una forma de sustento o de forma de ganar prana económico. Listo. Pero hay una línea delgada entre que esa forma te ayude como sustento y depender de ello. La dependencia económica en el trabajo espiritual hace que posiblemente la persona tenga pensamientos que pueden surrepticiamente corromper el servicio. ¿Ok? Entonces, no es necesario esperar
ninguna pauta especial, ningún servicio, ninguna autorización de alguna persona específica para poder dar servicio espiritual. ¿Ok? Cada uno de nosotros sirve primero siempre desde lo que es. Y luego, a través de técnicas, formas, métodos, rituales, etcétera. ¿Sí? Pero realmente lo que hay que entender es que la medicina eres tú. Entonces, cuando yo escuché esa pregunta, el espíritu me respondió como parte de la respuesta, preguntar lo siguiente: ¿tú te sientes un ser medicina? ¿Tú reconoces tu propia medicina o a ti misma como medicina? ¿Sí? Cada uno de nosotros es medicina. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros puede ayudar a sanar a las personas alrededor. Y para eso no tengo que estar especializado, ni ser angeólogo, ni ser reikista, ni ser canal, ni ser chamán, ni ser psicólogo, ni ser terapeuta, ni ser coach, ni ser un título especial que diga usted está autorizado para. ¿Ok? El servicio viene desde una intención primaria, viene desde un punto más profundo. El servicio nace en la intención con la que das la palabra y en la intención con la que te relacionas con la persona en ese presente dado. Desde ahí nace el servicio. Luego, ya si tú encuentras una forma y hay personas que están pidiendo tu tiempo y hay personas que solicitan estar contigo y tus servicios y quieren retribuirte, tú está bien que digas, bueno, está bien, yo acepto que me retribuyas de esa manera, ¿ok? Pero es distinto eso a depender de, ¿sí? Para una recomendación entonces que yo le pedí a mi espíritu que yo le dije como, bueno, venga, por favor, yo quiero tener dentro de mí una respuesta clara para aquella situación en la que la persona está sintiendo eh, vivir económicamente de un servicio espiritual, ¿sí? Como de hacer algo, ¿ok? Entonces me puso diferentes grados, porque entonces él me dijo, mira, no hay una sola manera, sino que existen muchos caminos. Entonces me mostró diferentes caminos. Y para los caminos que voy a nombrar menos favorables, me dio varias recomendaciones y me dijo, la recomendación es aprender un arte manual, aprender un oficio diferente, ojalá guiado por un arte, guiado por una artesanía, algo que te inspire y que puedas entregar y tener esa pauta de inspiración para crear una forma de intercambio económico a través de un servicio que tú les puedas dar. Entonces, por ejemplo, la práctica de yoga es un servicio. Entonces, por ejemplo, yo voy a aprender Tai Chi para enseñar Tai Chi. Es que yo voy a aprender Feng Shui para enseñar Feng Shui. Es que yo voy a aprender para poder dar un servicio. Listo, voy a aprender alfarería, voy a aprender música, voy a aprender artesanía, voy a aprender algo y con eso voy a ofrecer. Me dijo que el hecho de impulsar las aguas de forma creativa facultaría el desenvolvimiento del ser de su lóbulo cerebral derecho y proporcionaría los lazos necesarios para el sustento de vida, ¿sí? Entonces, además, la respuesta es, además de ofrecer nuestro servicio espiritual a las personas, pensemos en qué le estoy ofreciendo
como intercambio económico en otra dimensionalidad del ser. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, sé hacer masajes Thai, sé hacer yoga, sé hacer, entonces puedo, digamos, como utilizar mis saberes para ofrecer unos servicios. Ay, es que yo no sé hacer nada de eso. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Busque, estudie y adquiera de esa manera algo que te sirva y que con lo que puedas servir, con lo que pueda servir. Además de la transmisión, además del simplemente de hecho de dar palabra, ¿ok? Digamos como de sentarse y ofrecer. Y para eso, digamos, hay muchos caminos, muchos caminos, para que lo tengamos presente y para responder así a esa pregunta que se puso por allí en el estudio de conciencia, ¿ok? Voy a dejarlo hasta ahí, voy a abrir las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, de todo lo que hemos hablado, es el momento. ¿Hay algo que queramos decir? Ok. Volviendo a la pregunta 1, tenemos heridas del alma y esas heridas del alma las vamos a sanar con conocimiento de quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, para dónde vamos. Entendimiento de cómo realizar nuestros trabajos psicológicos internos y trabajos emocionales internos, y entendimiento de cuáles son nuestras capacidades y dones del alma y de cuál es parte de nuestro plan del alma. Ese entendimiento nos va a llevar al amor en todas las circunstancias y en todos los roles que estamos cumpliendo, porque el hecho de no recordar de no entender nuestro plan del alma, muchas veces nos hace desconocer los roles que estamos cumpliendo y cumplimos esos roles desde la ignorancia de las emociones, sabiendo que se pueden cumplir esos mismos roles desde el saber espiritual, ¿sí? Entonces así que el plan de su alma se les revele como el pergamino de la vida para ustedes en visiones, en sueños, en meditaciones o en sus corazonadas, y que puedan entender por qué están en las relaciones en las que están, por qué están en las circunstancias en las que están, por qué están en el lugar y en el momento en el que están. Listo. Y les aseguro que el plan de la vida tiene una forma perfecta de encajar todo este momento desde el amor, para el amor y con amor, ¿sí? Entonces respiremos con calma, que si algo les puedo decir es que todo va a estar bien, ¿sí? Todo va a estar bien, ¿ok? Ah. Ah. Bueno, voy a leer entonces las preguntas del chat, ¿está bien? Dice de la siguiente manera. Buenos días. Desde hace mucho tiempo se ha venido hablando del poder de la manifestación en este plano, pero el cómo no ha sido desvelado, pues se ha convertido en un comercio de cursos. A veces manifestamos solo cosas negativas. ¿Cómo hacerlo de forma correcta? Wow, 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 wow. Listo. Por aquí Karen dice gracias. Karen, gracias. Sí, por lo que sea, pero gracias también, gracias. Ajo por esas gracias. Sí, que la gratitud siempre se multiplique en todas las dimensiones y hacia todas las direcciones, por favor. Qué bonita esa pregunta. Entonces, miren, ella está preguntando por el poder de la manifestación. Se los voy a hablar desde la alquimia, o sea, desde el orden de los, desde el orden de el hermetismo y de todo lo que es la parte que he recibido desde los derruidas. Y se los voy a explicar desde la faceta que también he entendido desde la energética de los chakras, ¿está bien? Entonces, miren, desde los chakras, esto que llamamos manifestación no se llama así, sino que se llama materialización. Es lo mismo, pero toma ese otro nombre, listo. La materialización
es una de las potencias del primer chakra. O sea, nuestro primer chakra es materializador. Listo. Las aguas del segundo chakra, todas esas emociones permiten a la tierra del primer chakra una fertilidad que le da de acuerdo a su frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a la frecuencia con la que estemos vibrando en el primer chakra, se está gestando el mundo material, las cosas materiales y el territorio y la tierra que habitas. O sea, la casa, o sea, las posesiones. Eso es puro primer chakra. Listo. Todo lo que está materializado en tu vida, todo lo que tienes, todo, listo. La materialización es una facultad de nosotros como espíritus encarnados, o sea, corporizados. Tenemos la posibilidad de que nuestro primer chakra sea un materializador. Y para materializar, pues entonces se ha vivido en los chakras unos procesos internos muy profundos que vienen desde lo que cree el séptimo chakra, desde lo que cree. Luego, lo que piensa el sexto chakra. Listo. Luego, los decretos que manifiesta el quinto chakra. Luego, las percepciones y el sentir vibratorio del cuarto chakra. Luego, las condicionantes karmáticas del ego del tercer chakra. Luego, las sensaciones y las emociones del segundo chakra. Y todo eso, por último, termina manifestándose en una forma co-creativa en el primer chakra. Listo. Así como materializamos de arriba hacia abajo, también podríamos decir que lo que hacemos es bajar el cielo a la tierra y subir la tierra al cielo. Todo lo que es materializado es impregnado con una energía implícita que nos da un sentir que vuelve y nutre nuestros sentidos externos y vuelve y nutre la sensación de agradable y desagradable de nuestro segundo chakra. Listo, nos genera placer o nos genera dolor. Y desde esa percepción se nutre esa emoción condicionada del tercer chakra, del ego. Entonces construimos nuestra percepción del ego a través de lo que sentimos que hemos materializado. Por eso para el ego es muy importante materializar, ¿sí? Porque el ego obtiene poder de la materialización que vea con los ojos gestada, ¿sí? El ego se empodera cada que logra ver materializados sus sueños, sus ideas, sus pensamientos, ¿sí? Lo que él está de alguna manera dándole para el mundo material al ser a esa persona. Luego de que pasa eso, se puede volver a ascender, a transmutar todo lo que nazca del ego hacia los sentimientos, hacia la conciencia del cuarto chakra. Y a través de esa conciencia del cuarto chakra, manifestar, crear una palabra de reflexión consciente, un pensamiento de reflexión y de visión espiritual, y una conexión con el conocimiento cósmico a través de todo lo que a su vez la materia nos retorna como materialización. Entonces, materializamos y gracias a eso que materializamos, elevamos espiritualmente y gracias a esa elevación espiritual materializamos, elevamos espiritualmente, materializamos. Entonces uno cree que lo espiritual y lo material no van de la mano. Se retroalimentan. Están así cogiditos de la mano. Y realmente la persona con un gran poder de materialización es al mismo tiempo una persona que tiene una frecuencia espiritual muy elevada. Una persona que tiene poco poder de materialización es también una persona que tiene poco poder para, digamos, transformarse espiritualmente. Entonces, revisen qué tanto se sienten empoderados de su vida espiritual y de su vida material, siendo ustedes el centro corazón entre los chakras superiores y los inferiores, ¿sí? Siendo ustedes así el centro corazón.
¿Cómo se siente estar ahí en el centro entre lo que materializo y lo que imagino? Eso desde los chakras. Quiero hablarlo desde la alquimia. Desde la alquimia, la materialización se experimenta como generación o gestación. Recuerden los 7 principios alquímicos: mentalismo, correspondencia, vibración. Hasta ese punto, todo esto es andrógino. Mentalismo, correspondencia y vibración es andrógino. Y viene luego el cuarto principio, polaridad. Todo se dividió. Y se dividió en el masculino y el femenino. Y luego dentro de nosotros existe el ritmo. Un ritmo que va interiormente al masculino, al femenino, al masculino, al femenino. Y ese ritmo genera una causa, un movimiento de nuestras aguas internas, una causa. Y con esas causas internas, literalmente, o sea, gestamos, generamos afuera, gracias a que nuestro masculino y nuestro femenino interno están danzando interiormente. Entonces, esa gestación externa, decimos que es un ejemplo, una correspondencia de la danza que tienes con tu masculino y con tu femenino interno. Voy a aprovechar y voy a invitar para el taller del domingo, si alguien se quiere animar al taller de equilibrando masculino y femenino, me escribe, listo. Entonces, esa danza interna luego gesta, genera, porque todo lo que generamos es producto de la energía masculina y de la energía femenina, o sea, de las intenciones que no tienen cuerpo, más el cuerpo materializado, o sea, la manifestación, manifestación, la materialización de esas intenciones, ¿sí? Entonces ahí lo quiero también dar a entender desde el término de la alquimia y desde el término de los chakras. Entonces, desde las dos hay que entender varias cosas. Desde el término de los chakras, que creo, que pienso, que digo, eso se va a gestar después. Desde el término de la alquimia, ¿cómo hay que pensarlo? ¿Cuál es mi mentalismo? ¿Cuál es mi correspondencia? ¿Y cuál es mi vibración? Mentalismo, correspondencia y vibración, ¿sí? Entonces, el mentalismo es como las creencias. Los pensamientos es lo que va a generar la correspondencia, como es adentro es afuera. Vas a crearlo de afuera a espejo de tus pensamientos. Y la vibración es las palabras. ¿Listo? Lo que se gesta. Entonces ahí está, digamos, como un interludio, un entrelazado de diferentes saberes para saber cómo inicia el poder de materialización. Así inicia en los mundos superiores, no inicia en los mundos inferiores. Inicia con el mentalismo y con lo que pensamos. Pero luego viene una parte que es la parte que materializa, que es una parte muy importante. ¿Cómo me siento con eso que imagino? ¿Cómo me siento con eso que digo? ¿Cuáles son mis emociones agradables y desagradables de eso que creo, de eso que pienso, de eso que, o sea, cuáles son esas percepciones, esas sensibilidades emocionales, que esas son las causas, listo, que surgen de mis vibraciones, de mi polaridad. Entonces, al entender cuáles son esas emociones propias, estás entendiendo también cuál es la parte que hace que puede que tú te estés imaginando algo muy bello, pero esas emociones siempre le ponen ese matiz de creatividad, de co-creatividad en este plano. Ahora, el primer paso sería imaginar y tener esos chakras superiores de forma limpia, una limpieza mental para poder imaginar bien, una limpieza psicológica para poder pensar asertivamente, una limpieza en la palabra para poder hablar con veracidad. Esas limpiezas son indispensables para una buena materialización. Luego de que uno limpia las fases más profundas de su percibir y de su de pensar, luego empieza a limpiar su sentir emocional, que ese limpiarlo es un poquito más demorado, ¿sí?
Ese es un poquito más lento, pero luego empieza a limpiar el sentir emocional y a medida que uno limpia esas emociones, se van a dar cuenta de que lo que generamos, lo que creamos, lo que manifestamos, también va a comenzar a darse con más soltura, con un desenvolvimiento más ligero, o sea, con mayor sincronicidad y con mayor facilidad, o sea, con serenidad y tranquilidad. ¿Listo? Entonces, la primera parte es, ¿cómo están? Lo voy a nombrar de esta manera, mucho discernimiento. ¿Cómo están estorbando mis propios patrones de pensamiento en lo que yo quiero crear desde mi corazón? Listo. Y primero, limpien los patrones de pensamiento. Y luego desde el corazón se va hacia abajo y dice, ¿cómo están interviniendo mis patrones emocionales en esto que estoy creando desde el corazón? Y en la meditación se van a dar cuenta cómo la respuesta va a llegar. ¿Cuáles son tus patrones emocionales que intervienen en el camino del corazón? ¿Y cuáles son tus patrones psicológicos y emocionales que intervienen en el camino del corazón? Y luego tú emanas así la oración. Quiero entender cómo limpiar el camino de mi corazón, de esos patrones emocionales y patrones psicológicos que no están facilitando el camino de la belleza y de la sincronía compasiva. Buena esa, buena esa, buena esa, buena esa. Materializar y manifestar. Listo. Empieza con la intención, sigue con el pensamiento, es nutrido por la palabra y se cristaliza y concretiza a través del cuarto chakra en la acción del corazón. Listo. Intención, pensamiento co-creativo, principio vibratorio del verbo para nutrir y luego la acción lo cristaliza. ¿Vale? Esa es la forma de materializar, de manifestar. Nuestros 3 primeros chakras se nutren de eso que materializamos. Ellos se nutren, se alimentan de lo que materializamos. Y entonces en ese caso somos canales que traemos lo que pensamos a nuestra materialización. Eso sí hay que entenderlo, todo lo que manifestamos y vivenciamos en nuestra burbuja dimensional lo hemos creado nosotros mismos en ese orden de ideas. Es muy fuerte si uno no ha tomado conciencia y está viviendo cosas muy duras, pero al mismo tiempo te puede dar responsabilidad de cómo poder desde el presente crear las condiciones para poder vivir en una burbuja dimensional en la que tú te sientas realmente bien y amada y amado. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la materialización, sobre la manifestación? Cuidados que hay que tener. Yo me hago la pregunta solito. Wanda, ¿qué cuidados hay que tener para la materialización o para la manifestación? Como algunas formas de prevención. Los pensamientos, los pensamientos que van en contra de la vida. Ah, es que la vida es una lucha, es que la vida es difícil, no, es que la vida es injusta. Cualquiera que sean los pensamientos que vayan en contra de la vida. Esos pensamientos son un pensamiento que dificulta, traba, la palabra es traba energéticamente, traba una correcta materialización. Cuando se logra materializar un pensamiento, pero ese pensamiento va ahí con la frecuencia de que la vida es difícil, de que la vida es una lucha, ese pensamiento va a tener una traba en su manifestación. Entonces, cuando se materialice, va a ser un pensamiento con una materialización debilitada, ¿sí? Un pensamiento que no logre su verdadera forma que pudo haber sido creado, sino que se co-crea y se crea con deformidades, con errores, con distorsiones, etc. Pero es porque tenemos esa faceta que pensamos que la vida es dura, pensamientos en contra de la vida. Listo.
son los que más intervienen en la faceta de la co-creatividad. Pensar que la vida no está colaborando, pensar que la vida antes está como, que la vida está como en contra. Eso en cualquier matiz que se lo imagine. Es una de las trabas más grandes que ponemos para con nosotros mismos y la creatividad del pensamiento. ¿Vale? Tengámoslo presente. Otra de las grandes trabas para la creatividad del pensamiento oportuna es la culpa por el pasado y el autorreproche y el autocastigo. O sea, la carga de pasado que podamos, con la que podamos estar pensando. Entre menos carga de pasado haya, el pensamiento va a tener más ligereza para manifestarse. Pero si el pensamiento está condicionado por alguna etapa del pasado, entonces va a trabarse en su manifestación. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero un novio, pero he tenido un par de novios atrás y no me ha ido nada bien con mis novios. Entonces esos novios han dejado una carga psicológica en mi lóbulo cerebral izquierdo. Entonces yo estoy intencionando un novio, pero estoy intencionando un novio desde el miedo a que me vuelvan a quedar mal, desde el fastidio a que alguien siga diciendo mentiras piadosas o que no sea responsable o que me mienta solamente para acostarse conmigo. Desde el rechazo a que ese novio pueda llegar a ser una persona que termine por hacerme sentir mal, como quizás todos me han hecho sentir mal. Bueno, no sé, ya ustedes me entenderán, ¿no? Entonces, si uno tiene esa carga psicológica del pasado como carga, la materialización, la manifestación va a tener trabas, ¿sí? Porque ese tipo de pensamientos no permiten una manifestación, digamos, como limpia, poderosa. Por eso el trabajo sería primero limpiar, limpiar, limpiar. No intencionar desde el condicionamiento del pasado, ni condicionando al futuro, ni condicionando al futuro, ¿ok? Bueno, esa es la pregunta que me surge a mí, de las previsiones. Es lindo, digamos, como uno para materializar, o una forma para catalizar. ¿Eso qué quiere decir? Acelerar. Una forma de acelerar las manifestaciones y las materializaciones es escribir. Escriban continuamente y eso que están escribiendo es muy poderoso para la manifestación y la materialización. Listo. Y otra cosa que es una clave que les doy como transmisor, no solamente es expresar lo que queremos, es saber expresar lo que queremos. No solamente es saber expresar lo que queremos, es saber expresar lo que queremos con quien queremos. No solamente es saber expresar lo que queremos con quien queremos, es escoger el dónde y el momento adecuado para hacerlo. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo tengo un proyecto personal y le estoy trabajando a una empresa. Listo. Las primeras personas para hablar de la empresa, pues, es con las personas de la empresa misma, ¿no? Con mis socios familiares. Luego, tener mucha precaución en los momentos en los que hablemos de la empresa, cómo hablamos de la empresa y qué hablamos de la empresa. Entre nosotros, ¿sí? Saber expresar lo que queremos expresar. Hacia adentro, puertas hacia adentro. Luego de que uno ya sabe expresar lo que quiere expresar, luego con quién lo quiere expresar. Entonces, yo le voy a ir a contar a alguien de mi empresa solo si aquella persona estoy completamente seguro de que va a tener buenos pensamientos y buenas intenciones para con mi empresa de la que le voy a contar.
Si le voy a contar a una persona algo de mi empresa, es porque esa persona va a pensar bonito, porque si no va a pensar bonito, esa persona va a desgastar con esos pensamientos de frecuencia densa a mi empresa. ¿Sí? Ténganlo presente. Que a las personas a las que le vaya a hablar de sus relaciones, a las personas a las que les vaya a hablar de sus proyectos, a las personas a las que le hable de sus finanzas, a las personas a las que le hable de sus ideas, a las personas a las que le hable de sus relaciones interpersonales, a las personas a las que le hable de su familia, a las personas a las que le hable de usted mismo. Sepa a quién hablarle y de qué hablarle, porque si yo les hablo a ustedes de eso, ustedes van a pensar a hablar, van a empezar a pensar en relación a eso. Y esos pensamientos que ustedes emanen en relación a eso van a ser pensamientos que nutran esa causa y que la materialicen y que la creen. ¿Me hago entender por qué es importante? Entonces, así darle a las personas de confianza y con amor los pensamientos que nosotros queremos que ellas nutran con confianza y con amor. Entonces ahí sí me acerco y le digo, mira, Sarita, te quiero contar, tengo la idea, tengo pensamientos de irme para un viaje. Entonces Sarita va a decir, ah, qué bacano, que te vaya súper bien en el viaje, que conozcas a muchas lindas personas, que todo sea maravilloso en todos los momentos del viaje y que vengas completamente renovado en cuerpo, alma y espíritu. Entonces ahí ella está mandando toda la mejor energía. Ella me está ayudando a co-crear. Y la co-creación es una faceta muy vital de aprender para materializar y manifestar. Por eso la palabra es vital. Listo. Y la forma en la que se piensa. Bueno, maravilloso. Eso está muy espectacular. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que nos quiera decir en relación a esto? Bueno, por acá hay unas cositas en el chat. Voy a mirar qué hay. Ah, bueno, no, está las 5 heridas del alma y la gratitud, maravilloso. Entonces voy a irme por un momento al chat a ver la siguiente pregunta. Bueno. La siguiente pregunta dice de la siguiente manera. Tengo una pregunta en el tema de intercambio de energía. Si la única opción es la protección psicológica, ¿cómo se puede hacer con los niños? Mi hijo de 8 años ha manifestado sentirse incómodo cuando entramos a iglesias. Me dijo que sentía tristeza, especialmente cuando cantan. Entonces no quiso volver a lugares así. Sí. Luego viene otra cosita interesante. Entonces, intercambio de energías, protección psicológica, el niño y la sensibilidad del niño. Listo, en todo eso, todo eso, todo eso. Bueno, la protección psicológica no es la única. Existe protección espiritual, entonces uno puede llamar a sus ángeles y a sus guías y pedir su protección. Y así para con los suyos. Existe la protección etérica en la que estás protegido con los 7 aros de luz, en esa protección etérica. Tu protección psicológica es se llama objetividad interna del ser y el saber poner un límite psicológico a lo que estás viendo, a lo que está pasando, saber hasta qué punto sensibilizarte y hasta qué punto poner esa barrera psicológica. Existen protecciones físicas que las puedes encontrar en cuarzos, en cristales, que las puedes encontrar en sortilegios, que las puedes encontrar se llama amuletos, ¿sí? Existen esas protecciones físicas. Muy importante acercarse al niño y darle a entender la sensibilidad energética. Es, hijo mío,
Es natural que gracias a tu sensibilidad energética y al hecho de que nos has dado a entender de que puedes sentir las energías de los lugares y de las personas de forma más sensible que lo hacemos las otras personas o que lo hacen los otros niños, tú debes aprender a protegerte en diferentes lugares. Existen energías tanto densas como sutiles. Entonces nos protegemos de las energías densas. Las energías densas son energías que se pueden experimentar como bajones frecuenciales o como unas sensaciones de incomodidad y de opresión. Esas energías densas no tienen la posibilidad de atacarte siempre y cuando tú estés protegido. Por eso es muy importante que tú sepas que existen y que tú sepas que puedes estar siempre completamente protegido. Vas a estar protegido tanto por ti mismo como por mí, como por tus padres y madres de la guía de la luz, tanto por la energía de Dios y de Diosa Padre, Madre, Vida. Entonces puedes estar completamente seguro de tus protecciones y puedes saber que puedes ser sensible y abrirte a la sensibilidad sin que eso se convierta en un motivo para temer. Te voy a enseñar a protegerte y te voy a enseñar a cerrarte cuando sea necesario. Para protegerte, entonces tú pones una barrera de luz formando un capullo energético a tu alrededor. Luego levantas este mudra e invocas a tus ángeles y a tus guías y pides su orientación en este momento. Proteges tu energía imaginando 7 aros de luz para que todas las energías de los pensamientos enfermas estén lejos y reboten. Y además de eso, yo te voy a poner este cordoncito rojo que va a proteger tu energía físicamente y ahorita cuando salgamos lo vamos a entregar al fuego. Mientras eso, sabes que puedes estar conmigo en todo momento y que yo te voy a escuchar si es que te sientes incómodo. Dado el caso de que no te sientas bien, ten toda la confianza de decírmelo, que yo voy a saber escucharte y si es necesario, actuar. ¿Sí? Entonces, a un niño cristal, a un niño que es muy sensible, como el niño que tú tienes, a un niño que es de esa manera perceptivo, es muy importante que nosotros, como seres índigos que hemos despertado a esta conciencia, le demos a entender que existe la necesidad de protegerse, porque existen estas entidades, pero existe también esa fuerza de luz que está continuamente protegiéndole y que él aprenda a orientarse dentro de su poder interior para que pueda, digamos, sostenerse. Entonces le puedes decir algo así como, mira, si tú en algún momento te sientes abrumado o abrumada, puedes levantar la mano derecha y poner tu palma al frente y decir, basta, ¿sí? Y diciendo basta, luego llevas así el pensamiento hacia Dios y puedes estar completamente seguro de que tanto el Dios Padre Madre, aquí como nosotros, tu padre y tu madre, vamos a estar escuchándote. Y ese basta es una forma de darnos a entender tu fuerza energética, tu empoderamiento y darnos a saber cuál es el límite que estás poniendo. Nosotros siempre lo vamos a respetar. Eso es muy importante. ¿Sí? Darnos a entender a nosotros, entre nosotros mismos, eso, para luego dárselo a nuestros hijos, que están naciendo muy sensibles. ¿Sí? Hay muchos niños que están en este momento experimentando grados de sensibilidad muy profunda, y si no aprenden a protegerse, caen en esos bajos astrales, se comunican con energías de esos bajos astrales, tienen pensamientos de bajo astral, y luego no saben por qué, y se meten en unas películas de tristeza, de depresión, de angustia, de mal genio, de reactividad, de ira con la vida. Y es porque son seres muy sensibles que realmente no han tenido la posibilidad de tener su energía protegida y bien nutrida. ¿Listo? Entonces, las entidades y digamos como la cantidad de larvas energéticas en la que nosotros vivimos, aprovecha uno de esos huecos y de esas energías debilitadas y esos baches energéticos para contaminar nuestra energía psicológica con energías, pensamientos, ideas erróneas de frecuencia densa y pesada. Por eso a nuestros hijos es muy importante enseñarles a protegerse cuando vayan a los cementerios, a los restaurantes, en un grupo de gente, cuando estén con personas o cuando se sientan incómodas. Cuando se sientan incómodas y estén con un grupo de personas,
Les pueden enseñar a poner las manos en el tercer chakra si es que no quieren sentir, ¿sí? O simplemente girarse y ladearse. Y de esa manera van a evitar el contacto energético directo. Son maneras muy sensibles que desde lo físico pueden servir para protegerse cuando hay personas o algo que está queriendo atacar energéticamente. Es, llamémoslo de esta manera, a veces natural que cuando una persona despierta y está en un entorno muy oscuro, esa oscuridad lo ataque su luz y le quiera volver a adormecer. Entonces, por eso una de las principales y primeras formas digamos, como de despertar es aprender a protegerse. Y el despertar mismo, cuando uno despierta su conciencia, crea alrededor de sí un campo de energía que se llama el campo inmunológico del alma. Y este campo inmunológico del alma, que es como un huevo etéreo que se hace alrededor de nosotros, nos protege espiritual y psicológicamente, y nos protege de acuerdo a esa frecuencia en la que despertemos, ¿sí? No quiere decir que sea intransferible, ¿ok? Pero es una protección que tenemos. Bueno, ahí está la forma en la de cómo decirnos a nuestro niño interior y cómo decirle ahí como a esos niños que estamos educando en esos procesos del despertar de la conciencia para que crezcan como niños cristales sanos y ecuánimes. ¿Tienen alguna pregunta? Estoy para escucharles. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla, ¿ok? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Está bien. Voy a leer la última pregunta y con esa última pregunta vamos a finalizar el día de hoy. Bueno, la última pregunta dice de la siguiente manera y es: mi hijo de 8 años desde muy pequeño de vez en cuando dice cosas muy profundas a nivel espiritual. Un día dijo algo así, y abro comillas, dice: hay otro yo que es el que hace que yo pueda hacer lo que hago. Yo creo que Dios crea a ese otro yo y el otro yo me crea a mí. Luego crea a otro y a otro. Aquí me hizo referencia a lo que le he explicado sobre reencarnación. Yo solo veo el mío y tú ves el tuyo. Yo lo escucho y le digo que me parece muy interesante, pero no sé si deba decirle algo más o preguntarle cosas. No sé. Uy, qué buena pregunta, me encanta. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo hacer, qué hacer como padres cuando vemos que nuestros hijos tienen un gran desarrollo espiritual, gran inteligencia interpersonal, intrapersonal, social, digámoslo de esta manera, ¿sí? Entonces, uno, prestarles toda la atención, infundir en ellos la creatividad, ¿qué quiere decir? Ay, mamá, es que mira que es que yo estoy viendo como unas cosas en la pieza. Y entonces se me acerca y me dice, papá, yo estoy viendo unas cosas en la pieza. Entonces yo le digo, ay, sí, yo también estoy sintiendo unas cosas en la pieza. Vamos a darnos cuenta qué es, entonces vamos a dibujarlo. Dibuja tú lo que tú ves y yo dibujo lo que yo siento. Y los dos dibujamos, cha, 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 cha. Y luego de que lo dibujamos, entonces él me muestra lo que él ve y yo le muestro lo que yo veo. Entonces yo vi propiamente como una mancha oscura negra que se asemejaba como a una mirada fea, mientras que él dibujó como una persona en posición fetal, lastimada y sangrando. Y entonces luego lo que hicimos fue que lo pintamos con blanco todo, lo pintamos con blanco, con blanco, con blanco, y mientras lo pintábamos con blanco, pensábamos, todo este pintar es porque se está iluminando, se está transformando y el Espíritu de Dios lo está cubriendo, ¿sí? Entonces, mientras él pintaba, decía, ay, sí, el Espíritu de Dios lo está cubriendo, el Espíritu de Dios lo está sanando. Y entonces ya luego de la pintura dijo, ay, ya no está, ya no está. Entonces,
es no invalidarlos, sino darles una forma de expresión que siempre sea escuchada. Ay, papá, estoy teniendo unas pesadillas muy fuertes en las que esas pesadillas, yo estoy viendo como que a mis primitas y a mis primitos hay como unas cosas que le caen encima y les caen encima. Yo les digo que corran y que corran y esas cosas les siguen cayendo encima y ellos no saben de dónde vienen y eso como que les sigue cayendo encima. Y yo me levanto y yo me siento con esta angustia, papá, yo me siento mal. Vea, mi hijo, es muy importante entender el lenguaje simbólico. Las cosas que están cayendo de arriba significan, digamos, como todos esos problemas que ellos perciben que vienen de los demás, todo ese que dirán, toda esa basura que reciben de la sociedad y por eso ellos no saben de dónde viene. Y ellos tienen que aprender a poner un alto ahí. Y tú lo que estás haciendo es experimentar en tus sueños de forma empática lo que están viviendo ellos en esta manera. No te angusties, no es personal, pero sí quiere decir que les puedes enseñar cómo, eh, cómo hacer de lado los comentarios que no nos sirven y poder captar lo que nos sirve, ¿sí? Entonces, el hecho de poder darle a nuestros hijos el entendimiento de que ellos no están solos en sus sensibilidades, no están solos en sus percepciones, no están solos en en sus intuiciones. Decirles que son escuchados y facultarles y facilitarles una muestra expresiva a través del arte, de algún dibujo, de alguna canción o de alguna imaginación, de alguna mímica, cómo ellos están, digamos, como percibiendo y sintiendo todo eso a su alrededor. Entonces los podemos invitar a escribir, los podemos invitar a hacer un cuento. Ay, entonces que Dios le da, Dios le da, como decía ella ahí ahorita en la pregunta, es que, y yo siento que Dios entonces hace a otro yo y que ese otro yo me hace a mí y que luego con eso él explicaba lo de la reencarnación. Entonces decirle, ay, sí, sígueme explicando esto y con esto hagamos un cuento y haces que su imaginación siga y siga y escriben un cuento, escriben el cuento y luego lo leen y seguramente ese cuento va a tener dentro de la imaginación propia del niño unos fragmentos y unos fractales de realidad descifrada y revelada muy potentes que puedes ver a través puedes ver a través de eso. Entonces, mucho fomento de la creatividad para con la sensibilidad clarividente de los niños, el hecho de prestarles atención y el hecho de aumentar el interés con facetas creativas. Listo. Es lo que tengo por decir. No apagarles, sino encenderles esa luz de la clarividencia interior, con mucha claridad en la palabra. Si tienen alguna duda, yo les puedo ayudar y decir cómo pueden decirles a sus niños esas claridades en las palabras. Yo también he tenido algunos encuentros con algunos niños que muestran unas facultades muy increíbles y claro, cuando les hablo desde el saber, son niños que me miran y me dicen, sí, tú sí entiendes. Sí, entonces son niños que lo que realmente necesitan es un adulto que sepa entender la realidad energética y que se las pueda descifrar para el mundo en el que están habitando, ¿sí? Que es un mundo que es material y que está imperantemente dominado por el ego. Entonces es muy importante que no, para que no se duerma esa sensibilidad, darles a entender toda la visión y la perspectiva espiritual sensitiva desde nosotros como, entre comillas, adultos, ¿cierto? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Por acá vi que hicieron una pregunta en el chat. Juan, se me ocurre desde mi saber del tarot, por tu mano. Un abrazo, sí, qué lindo escuchar. Se me ocurre desde mi saber del tarot y la carta del mago que todos tenemos arquetípicamente. Y es que a través de los 4 elementos yo pueda transformar esa situación a través del agua, el fuego, la tierra y el elemento aire. ¡Wow! ¡Wow!
¡Wow! Me encanta que llegue así el saber de ese espíritu hermoso de conocimiento que es el tarot. Por supuesto, por supuestísimo que sí. Todos nosotros como magos de nuestra realidad tenemos así todos esos arcanos manifiestos en nosotros y esos arcanos menores manifiestos en esos elementos de la tierra, el agua, el fuego y el aire, hechos para nosotros como herramientas de transmutación para vivir este sendero de la elevación de la conciencia, desde que la conciencia se duerme, luego cuando la conciencia sueña, luego cuando la conciencia despierta y luego cuando la conciencia trasciende. Somos el mago viviendo esta hermosa trascendencia y este despertar de, de nuestra más pura esencia mágica y cristal. Ajo. Benditas esas palabras, sí, qué bonito eso. Buen recuerdo es. Ah, qué lindo. Agradeciendo desde mi corazón realmente poder encontrarnos a discernir, a hablar desde el corazón, con la autenticidad que somos, que nos representa, con la vulnerabilidad de ser humanos, con el reconocimiento de ser dioses, con el reconocimiento de ser divinos. Gracias. Con el reconocimiento de caminar, volviendo a recordar cómo estamos equilibrando en nosotros nuestra experiencia humana divina y permitiéndonos entonces tejernos desde el amor en esta era acuariana. Nos amo inmensamente. Recordemos que estamos los unos para los otros y con los otros para los unos, y que así, de esa manera, con la certeza del tejido de nuestro corazón, es que vamos a poder encumbrarnos, ¿sí?, con la fortaleza de la unión en los estadios de conciencia más elevados y sublimes que tiene el ser espiritual preparados para nosotros como los terrenos celestiales de nuestra propia conciencia. Hecho está y decretado está. Ese es nuestro camino y nuestra más pura y elevada intención. Les amo con el alma. Gracias por su estar. Gracias.